¿Y si te dijera que lo que te está frenando no es el miedo al fracaso, sino algo mucho más profundo? Lo que de verdad te paraliza no es que las cosas salgan mal. Es lo que vas a pensar tú, y lo que van a decir los demás cuando las cosas salgan mal. El verdadero miedo no es al fracaso. Es a la vergüenza. Es a la humillación. Es al juicio de la gente que ni siquiera paga tus cuentas, ni vive tu vida. Lo peor de todo es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo así. Postergamos proyectos, dejamos pasar oportunidades, evitamos conversaciones importantes y nos decimos a nosotros mismos que es por prudencia o por no estar listos. Pero eso es mentira. Lo que realmente está destruyendo tu confianza es esa pequeña voz que dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si se ríen? ¿Y si piensan que soy un fracaso? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió una frase brutal: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Piensa en esto: cada vez que te frenas por miedo, le estás regalando el control de tu vida a personas que probablemente ni conoces. Y no solo eso. También le estás dando permiso a tu propio ego de dirigir tu existencia. Porque, ¿sabes quién alimenta ese miedo? Tu propio orgullo. El miedo al juicio es el disfraz elegante del orgullo herido. ¿Te has preguntado por qué otros, con menos talento o preparación que tú, avanzan? Porque no están obsesionados con quedar bien, sino con avanzar. Punto. Por eso estás aquí. Porque sabes que te estás saboteando. Porque en el fondo intuyes que lo que te bloquea no es la dificultad del camino, sino el peso de las expectativas ajenas. En este video voy a contarte por qué el miedo al juicio de los demás es el veneno que está destruyendo tu confianza, que enseñaron los estoicos para liberarse de ese miedo, y cómo puedes recuperar tu poder personal de una vez por todas. Pero te advierto algo: lo que te voy a contar puede incomodarte. Porque una vez que lo sepas, ya no vas a tener excusas. ¿Quieres saber por qué no es miedo al fracaso, sino miedo a esto? Quédate. Pero antes de eso te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana para no perderte contenido como este y seguir creciendo como persona. La mayoría de nosotros anda por la vida diciendo que tiene miedo a fracasar. Pero piénsalo por un segundo: ¿qué es realmente fracasar? Fracasar es simplemente no obtener el resultado que esperabas. Eso es todo. No es un monstruo. No es un crimen. Es un resultado. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque no vivimos el fracaso en privado. Fracasamos en sociedad. Fracasamos delante de personas. Y es ahí donde aparece el verdadero miedo: ¿qué van a pensar de mí? Esto lo entendieron los estoicos hace más de 2000 años. Epicteto decía algo demoledor: no es lo que te sucede lo que te afecta, sino lo que tú te dices sobre lo que te sucede. ¿Ves la trampa? No es el fracaso. Es el relato interno que construimos después. Y ese relato está lleno de voces que no son tuyas: tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, incluso gente en redes sociales que ni siquiera te conoce. Nos pasamos la vida imaginando reacciones de personas que probablemente ni siquiera estarán ahí cuando caigamos. Pero ese miedo se siente real. Y nos sabotea. Por eso mucha gente no intenta emprender, no lanza ese proyecto, no graba ese video, no dice lo que realmente piensa. No porque no tengan capacidad, sino porque tienen miedo de ser señalados. Te voy a decir algo brutal: el fracaso en sí no destruye a nadie. Lo que destruye es la sensación de haber decepcionado a otros. ¿Quieres más pruebas? Mira a los niños pequeños. Ellos fracasan todos los días. Tropiezan, se caen, se equivocan. ¿Y qué hacen? Se levantan, se ríen, siguen jugando. ¿Por qué? Porque no tienen el filtro del juicio todavía metido en la cabeza. ¿Y sabes quién lo mete ahí? Nosotros. Los adultos. El entorno. La cultura. Nos entrenaron desde pequeños a sentir vergüenza cuando fallamos. No por el error en sí, sino porque alguien nos miró mal, se rió o hizo un comentario hiriente. Y desde entonces aprendimos que fallar igual a humillación pública. Pero ahora viene lo más importante: ese miedo que te enseñaron a tener es falso. Los estoicos lo tenían claro. Para ellos, lo que realmente importa no es la opinión de otros, sino tu propia virtud, tu carácter, tu integridad. Epicteto también decía: si deseas progresar, prepárate para que los demás se rían de ti, te ridiculicen y te desprecien.
Porque en el momento en que entiendes esto, el miedo al fracaso se transforma en algo casi ridículo. Pregúntate esto, ¿preferirías fracasar haciendo algo que te importa o tener éxito haciendo lo que los demás esperan de ti? ¿Quién vive tu vida? ¿Ellos o tú? Esta es la raíz del problema. Y lo peor es que si no lo detectas, ese miedo silencioso se convierte en una cárcel invisible. No tiene barrotes, pero te mantiene inmóvil. Por eso estás viendo este video. Porque sabes que hay algo más. Algo más grande esperándote al otro lado del miedo. Y todavía no te he contado lo mejor, los filósofos estoicos tenían técnicas específicas para liberarse de ese miedo. Herramientas reales. Ideas claras. No palabras vacías de autoayuda, sino filosofía práctica. Ahora que sabes que el verdadero miedo no es al fracaso, sino al juicio, es momento de entender por qué los estoicos le daban tan poca importancia a lo que pensaran los demás. Para los estoicos, el juicio ajeno no tenía valor porque provenía de personas ignorantes de tu propósito interior. Ellos decían que nadie puede saber mejor que tú lo que es correcto para ti. Solo tú conoces tu intención, tu camino, tus motivos. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los grandes exponentes del estoicismo, escribió esto en sus meditaciones: el valor de un hombre no lo determina lo que otros digan de él, sino lo que él se dice a sí mismo. Piensa en eso. Mientras tú te paralizas por miedo a la crítica, las personas que te critican probablemente ni siquiera saben quién eres realmente. Solo ven la superficie de tu vida. Juzgan desde su propia ignorancia, desde sus inseguridades, desde su falta de comprensión. Marco Aurelio también decía: pronto serás olvidado, y todos los que te conocieron también serán olvidados. ¿Te das cuenta? Estás viviendo atrapado por el miedo al juicio de personas que en unos años ni siquiera recordarán tu nombre. Pero el problema es que, aunque lo sabemos intelectualmente, emocionalmente seguimos atrapados. Porque nos enseñaron a valorar nuestra imagen externa más que nuestro propio carácter. Ahí es donde entra el verdadero poder del estoicismo. Ellos enseñaban que lo único que deberíamos cuidar es lo que está dentro de nuestro control, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro carácter. Epicteto lo resumió mejor que nadie: si buscas que otros te respeten, comienza por respetarte a ti mismo. La raíz del miedo al juicio es que buscamos la validación fuera. Queremos que otros nos aprueben, nos acepten, nos aplaudan. Pero eso es una trampa sin fondo. Porque incluso cuando recibes aplausos, siempre habrá alguien dispuesto a señalarte, a criticarte, a desvalorizarte. ¿Y sabes qué hacían los estoicos para no caer en ese juego? Practicaban una especie de desapego mental de la fama y el reconocimiento. No significa que despreciaban a las personas, sino que entendían que la opinión no es un reflejo real de tu valor. Imagina por un segundo que estás en un estadio con 50,000 personas gritándote insultos. ¿Realmente cambia eso quién eres? ¿Cambia tu capacidad? ¿Cambia tu valor como ser humano? La respuesta es no. Lo único que cambia es tu interpretación. Por eso Marco Aurelio también escribió: elige no ser herido, y no lo serás. Suena radical, pero es cierto. Nadie puede dañarte emocionalmente si tú no le das ese permiso. Y sé lo que estás pensando: ok, suena bien en teoría, pero ¿cómo lo hago en la práctica? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque entenderlo es una cosa, pero vivirlo es otra. Por eso muchos abandonan el camino estoico, porque no es una filosofía cómoda. Es una filosofía de responsabilidad total. Y eso incomoda. Pero te prometo algo: si empiezas a practicar lo que los estoicos enseñaban sobre el juicio ajeno, vas a recuperar una libertad que hoy ni siquiera imaginas. Y te lo voy a mostrar. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, el miedo al juicio, la necesidad de aprobación, el bloqueo interno, se vuelve más claro cuando lo vemos en una historia real. Porque ahí es donde lo entendemos con el corazón. Y quiero contarte una historia que pocos conocen en detalle, pero que refleja brutalmente todo esto. La historia de Theodore Roosevelt. Mucho antes de ser presidente de los Estados Unidos, Roosevelt era un joven enfermizo, con asma crónica, delgado, débil y constantemente ridiculizado. La sociedad de su época valoraba la fortaleza física, el coraje, la masculinidad dura. Y él, en palabras de su propio padre, era un niño débil como un conejo. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es lo que hizo con ese juicio. La mayoría de las personas se habría escondido. Se habrían convencido de que no eran aptas, de que estaban rotas, de que no podían competir.
Carlo Roosevelt decidió hacer algo que hoy diríamos que es profundamente estoico, tomó el juicio de los demás como una oportunidad para fortalecerse desde dentro. Su padre, un hombre muy duro, le dijo, tienes la mente, pero no el cuerpo. Y sin el cuerpo, la mente no puede servirte a su máximo potencial. Ese comentario, lejos de destruirlo, se convirtió en fuego. Roosevelt construyó un gimnasio en su propia casa y durante años se entrenó sin descanso. Boxeo, halterofilia, escalada. Y no para demostrarle nada a los demás, sino para demostrarle algo a sí mismo, que podía superar su fragilidad. ¿Y sabes qué pasó cuando empezó a ganar fuerza, a mejorar? La crítica no se fue. El juicio no se detuvo. Solo cambió de forma. Ahora lo acusaban de ser exagerado, de ser un fanático, de estar sobreactuando su masculinidad. ¿Y qué hizo él? Siguió. Cuando entró a la política, lo despreciaron por su acento refinado, por su forma de hablar, por su idealismo. Le decían que era ingenuo, que no tenía el temple para gobernar. Siguió. Cuando murió su esposa y su madre el mismo día, con solo unas horas de diferencia, se sumió en una oscuridad total. Y aún así, se refugió en la naturaleza, se fue al oeste, vivió como un vaquero y volvió con una claridad brutal sobre lo que quería construir en su vida. Nunca dejó de ser juzgado. Nunca fue aceptado del todo. Pero se convirtió en uno de los presidentes más admirados, respetados y resilientes de la historia estadounidense. Porque entendió algo esencial, el juicio de los demás es inevitable. Pero rendirse ante él, eso sí es opcional. Y aquí entra el punto más estoico de su historia. Roosevelt escribió una frase que parece sacada de las meditaciones de Marco Aurelio, aunque es completamente suya. Se llama el hombre en la arena. Escucha esto, no es el crítico el que cuenta. Ni aquel que señala cómo tropieza el hombre fuerte o donde el que hace las cosas podría haberlo hecho mejor. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuya cara está manchada de polvo, sudor y sangre. Eso es estoicismo puro. No preocuparse por lo que gritan desde las gradas, sino por estar en la arena. Viviendo. Luchando. Siendo. Roosevelt entendió que vivir con miedo al juicio de los demás es no vivir en absoluto. Y su vida se convirtió en una lección viva de lo que significa tener carácter, integridad y acción, sin necesidad de aprobación externa. Y lo más poderoso es que no era un superhombre. Era un niño débil, con asma, lleno de inseguridades. Pero tomó una decisión. La misma que tú puedes tomar. Pero, ¿cómo aplicas esto en tu vida? Porque no se trata solo de frases bonitas o filosofías antiguas. Se trata de herramientas prácticas que puedes usar desde hoy para liberarte del miedo al juicio de los demás. Voy a darte 3 principios estoicos que puedes usar como guía. 1. Distingue lo que está en tu control y lo que no. Este es el principio más importante del estoicismo. Epicteto lo explicaba así: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. ¿Puedes controlar la opinión de los demás? No. ¿Puedes controlar tus acciones? Sí. ¿Puedes controlar lo que van a pensar cuando fracases? No. ¿Puedes controlar tu actitud cuando fallas? Absolutamente. Cada vez que sientas ese miedo paralizante, hazte esta pregunta brutal: ¿esto que me preocupa, depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Tu energía no tiene que estar ahí. 2. Visualiza el peor escenario posible. Sé que esto suena raro. ¿Por qué imaginar lo peor? Porque los estoicos decían que al visualizar lo peor, pierdes el miedo irracional a que suceda. Lo llamaban premeditatio malorum, anticipación de los males. Si te da miedo lanzar ese proyecto por miedo a hacer el ridículo, imagina por un momento que efectivamente haces el ridículo. ¿Y qué pasa después? La vida sigue. Nadie muere. Nadie te prohíbe volver a intentarlo. Cuando enfrentas tus miedos mentalmente primero, te haces más fuerte para enfrentarlos en la vida real. 3. Define tu propio éxito. ¿Sabes por qué el juicio ajeno nos afecta tanto? Porque vivimos persiguiendo estándares de éxito que no son nuestros. Nos venden que éxito es dinero, fama, reconocimiento social. Pero el éxito verdadero es actuar alineado con tus valores. Hacer lo que crees correcto, incluso si nadie te aplaude por eso. Séneca lo explicaba así: la vida feliz se basa en un alma libre, despreocupada, sin temor a la opinión de los hombres. Pregúntate, ¿qué significa éxito para mí? Escríbelo. Clarifícalo.
Porque si no lo defines tú, otros lo definirán por ti y volverás a caer en el miedo. ¿El resumen? No puedes controlar lo que otros piensan. Puedes controlar lo que haces con lo que piensan. El miedo desaparece cuando dejas de intentar controlar lo que no te pertenece. Y una cosa más, no esperes hacerlo perfecto. Esto es una práctica diaria. Hoy te saldrá bien, mañana tal vez te importe más de lo que debería. Da igual. Vuelves a empezar. Eso también es estoicismo. Ya lo sabes, no es miedo al fracaso, es miedo al juicio. El fracaso no te destruye. El juicio sí, si tú se lo permites. Pero hoy tienes algo que la mayoría no tiene, conciencia. Ahora sabes que no tienes que seguir jugando ese juego. No puedes controlar lo que otros piensan. No puedes controlar si se ríen o si te critican. Pero sí puedes controlar si te detienes por eso o sigues avanzando. Marco Aurelio lo dijo mejor que nadie, si te duele por dentro es porque le has dado permiso. Y te pregunto directamente, ¿vas a seguir entregando tu poder a los demás o vas a recuperar el control sobre tu propia vida? Si este video te ayudó a ver las cosas de otra manera, suscríbete. Porque aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir sobre el miedo, el fracaso y el carácter. Déjame en los comentarios, ¿qué proyecto estás postergando por miedo al que dirán? Quiero leerte. Hagamos comunidad de gente valiente. Nos vemos en el próximo video.